Bienvenidos a esta nueva temporada de Discípulo TV. Quiero darle la bienvenida y está con nosotros el obispo José Rivas. Buenas tardes, buenas noches ya donde nos estén mirando, en cualquier parte del planeta. Muchas gracias por estar con nosotros, obispo. ¿Cómo está? Yo bien, gracias a Dios aquí, eh, un poquito encerrados, aunque salimos un rato, pero por el Así es. tema que estamos viviendo, pero bien, bien, Ujú. gracias al Señor. Qué bueno. Cuidándonos, Así es, sí, sí, la verdad que sí. No queda otra. tratando de ser responsables, porque por ahí hemos dado la nota, Ah, sí, 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 por bueno, ahí hemos estado dando un poquito la nota. ¿ya? Parece, es Tú verdad. sabes, tú sabes a lo Sí, que me refiero, ¿no? sí, 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 Ahí, es verdad, lamentablemente, pero bueno. Obispo, nosotros ese queremos tema hoy... parece que ¿Mm? es un tema muy, muy, muy importante. Fe versus prudencia. Así es, sí, sí, ¿por Fe. qué no? ¿Por qué no tocarlo, cierto? Tenemos mucha fe, pero también hay que ser prudente. Y dentro de eso también, obviamente, obedecer a las autoridades. Como nos gusta que nos obedezcan a nosotros, pero hay que ser prudente porque el tema está muy delicado. Pero bueno, Sí, esperamos que no vuelva a ocurrir nomás, así es. porque quedamos ahí como personas Sí, que somos un poquito exacto, desobedientes. hoy por hoy es como que se suma un poquito más el peso a lo que ya estaba dando más todavía, entonces como que es incómodo. Obispo, nosotros queremos tratar dos temas. Uno, como le decía Diga. hace un rato atrás, un poco quizá que nos pueda comentar a las personas que no conocen su ministerio de forma rápida, la trascendencia de su ministerio, sus años de experiencias hoy día y, bueno, un poco los procesos que usted ha vivido, ¿cierto? A cargo de sus iglesias. Es largo, ya son 40 años. Qué Ah, sí. increíble, qué increíble. Ya son 40 años, fui ungido el año 79 como pastor ayudante. Luego ya después de eso, después de 5 años, de 4 años ya fui pastor titular, año 83. Y de ahí para acá ya estamos ya hablando estamos en el 2023, se supone ya cumplo como 40 años como pastor titular. Y durante el transcurso de estos 40 años, claro, se han vivido muchas experiencias buenas, experiencias malas, éxitos, fracasos. Eh, eh, Paralelamente al tema del crecimiento personal, eh, en cuanto a edad y en cuanto también a conocimiento, a experiencia, a roce, a conocimiento de la iglesia a nivel nacional, a nivel también internacional. Todo eso son ciclos que se van cumpliendo, siempre procurando cumplir con el ministerio, luchando con los egos, eh, procurando siempre hacer la voluntad del Señor, aprendiendo de otros, escuchando a otros, diferentes ciclos ministeriales que tienen que ver con visiones. Bueno, la gran visión y misión de la iglesia es hacer discípulos, naturalmente, ganarlos para el Señor, eh, consolidarlos dentro de la iglesia, discipularlos, enseñarlos y luego enviarlos a que sigan reproduciéndose. Eso es el trabajo fundamental de la iglesia. Pero ese es el gran contexto, lo global. Pero lo específico, los detalles, las estrategias se van viendo en el camino. ¿Cuál Yo, podría haber sido quizá el proceso más duro? y es el más fundamental, y es el que no debe perderse en la iglesia. La iglesia, si no pierde ese norte, funciona, cumple el ministerio por el cual fue puesto en la tierra, independientemente de las estrategias que podamos usar. Generalmente son las estrategias las que o funcionan o fallan, o aquellas que hay que ir cambiando o ir renovando. A eso me refiero yo con los diferentes ciclos de los ministerios. En el caso nuestro, por ejemplo, yo empiezo a trabajar con una iglesia que es pentecostal, pero desde su fundación
muy vanguardista. En el medio pentecostal, siempre vanguardista, cosas muy sencillas, como por ejemplo de oración, de ayuno, lo fundamental, pentecostal, las tres glorias a Dios, instrumentos, instrumentos de cuerda, Ya. banjos y todo eso. Pero luego pasamos, estoy hablando de cosas muy prácticas, ¿no? Cosas Claro, que, que de alguna manera identifican las formas. Luego pasamos a los instrumentos electrónicos hace muchos años, todo el tema de las baterías y todo es música muy, muy actualizada, sin dejar los himnos, ciclos que se van viviendo, ¿verdad? Y posteriormente ya fuimos ya arremetiendo con otras cosas, nos metimos de lleno con, te digo yo, con plantar iglesias en Chile y también en otras naciones. Algunas funcionaron, otras no. Entonces, el tema de misiones o de plantación de iglesias fue otro ciclo, otra etapa que pudimos cruzar. Luego nos metimos, eso se llamó Visión 2000, los años 2000. ok. Luego nos metimos de lleno en el tema de visión celular, las iglesias, casas, las células. Ya, discipulados, me Es, imagino, también. claro, entonces lo que pasa es que ese fue y ha sido, en el caso nuestro, el tiempo más fructífero de nuestra historia. El tiempo más fructífero, o sea, te hablo de una iglesia de que 300, en un año y medio, 2 años, pasamos a ser una iglesia local de 2000. O sea, tú podrás entender que fue un crecimiento exponencial. Inicial, claro. Eh, Mucho liderazgo, mucha escuela, escuela de formación, mucha enseñanza de liderazgo y lo que hizo que eso se terminara de alguna manera, entre otras cosas que fueron más fuertes, fue que la formación de los líderes fue muy rápida, muy, muy Ok. rápida. Ujú. Teníamos 9 meses de enseñanza, que 4 libros que pasábamos, pero formamos muchos, muchos líderes y cada uno de esos líderes se reproducía de una manera extraordinaria. Y eso no tan solo fue en nuestra iglesia local, fue en todas nuestras iglesias a nivel nacional y fuera también, pero no tan solo dentro de nuestra misión, o corporación o ministerio, sino que muchos ministerios, yo no sé si tú oíste sobre eso, pero muchos ministerios en la nación pudimos llegar por la bondad del Señor, ayudar a crecer a muchos otros ministerios, pasando por casi todas las denominaciones del país, pentecostales, convencionales, históricos, bautistas, aliancistas, cuadrangulares, pentecostales de todo tipo, asambleístas, pudimos trascender. Y eso produjo un crecimiento en todas las iglesias, no tan solo un crecimiento en cuanto a almas, a personas, sino también un crecimiento financiero, un crecimiento, ¿cómo se llama?, en propiedades, crecimiento en bienes, en templos. Se agrandaron templos, pues claro, la iglesia crecía. Exacto. Ujú. Ese fue uno de los grandes ciclos que nosotros pasamos Ya. y luego ya se terminó ese ciclo y entramos de lleno a retomar lo que siempre o a seguir con lo que es fundamental, procurando siempre llevar adelante lo que es la escalera del éxito, que es desde ganar hasta enviar a las personas. Y allí configuramos una escuela de formación cristiana, llevamos 3 reformas, como las reformas constitucionales, ¿no? ¿Así? Llevamos tres, Bueno, ya, tres reformas desde una escuela básica ya. de estudio, ¿verdad? Ya una escuela un poquito más consolidada, que no es un instituto bíblico, pero tampoco es una escuela de liderazgo muy, 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 muy básica, con 3 niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El primer nivel, ¿verdad? Con 33 clases durante un año, escuela de vida, segundo nivel con otras 33 clases, otro año, escuela de liderazgo y otro nivel más con 33 clases una vez por semana, escuela ministerial. Y ahí ¿Y, se tocan algunos y puntos estas escuelas, teológicos. las hacen de forma sistemática en todas sus iglesias, ¿cierto? Así es, Ok. in situ, en cada una de las iglesias, los pastores toman eso y las enseñan
a los discípulos, usando obviamente de un cuerpo de colaboradores, de profesores, de maestros que enseñan en esas escuelas. In- Eso in- lleva mucho induda- trabajo. Indudablemente, yo escucharlo, y creo que también que la gente que lo escucha, uno se sorprende y es digno de un reconocimiento de tantos años, como dice usted, ¿cierto? De trabajo, de procesos que me imagino que le han permitido el crecimiento y le han permitido tener la madurez y la firmeza del ministerio que hoy tiene. Y en base a eso, tenemos esta necesidad, yo digo tenemos en el fondo los ministerios jóvenes, los que estamos partiendo, lo que necesitamos aprender muchísimo, y más en estos días cuando es tan, ¿cómo decirlo?, es tan fuerte lo que sucede a nuestro alrededor, la incidencia de los factores en el mundo, la incidencia de la sociedad, de la política, la incidencia de- muchas veces de la duda y de la incertidumbre. Y esa es la palabra que me gustaría usar. ¿Qué pasa con la incertidumbre en los ministerios hoy día? ¿Ya? Y eso nos hace pensar a ¿Pero en qué mí sentido? en el sentido de que la otra vez yo hablaba con una persona y me decía que ustedes los cristianos son muy emocionales. Y ser emocionales lo hace ser a veces muy temerosos a ciertas cosas que otros somos más racionales, que no las pensamos tanto, no espiritualizamos tanto las cosas. Esto eh, es correcto, o sea, hay personas, hay ministerios con tanta incertidumbre hoy día, lo podemos ver reflejado en nuestro país principalmente. Ok, mira, me tomo de lo primero que estábamos conversando para ir a lo segundo que me estás planteando. Cuando tenemos una escuela de formación cristiana, el objetivo es formar discípulos, que es lo fundamental, o sea, formar discípulos, gente que se parezca a Jesucristo, dentro de lo más que se pueda. Dicho eso, nuestra máxima es que obviamente el formar discípulos no necesariamente es dar información, sino que procuramos dar formación. Y eso no se logra solamente en las aulas, o solo en las aulas, o esencialmente en las aulas. Eso tiene que ver una relación con la gente. Y el ejemplo que nosotros los mayores, ¿verdad? No tan solo los mayores en edad, sino en madurez cristiana, podamos darle a esos nuevos creyentes. En base a eso, entonces, nosotros podemos obtener lo que yo llamaría convicción versus emoción. Entonces, ante la palabra emoción, generalmente yo uso la contraparte que sería convicción. Un discípulo bien formado va a ser una persona con convicción, o sea, venga lo que venga, pase lo que pase, diga lo que digan, ocurra lo que ocurra. Esa persona tiene convicción, primero de pecado, y convicción de la doctrina de Jesucristo, como el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído, sé dónde estoy parado, sé quién es Cristo, le he conocido, toda vez que fue discipulado, no tan solo informado, sino que formado a través de las aulas, de la enseñanza, pero especialmente del modelo, del ejemplo. Entonces, cuando hay convicción, las emociones que están, porque son parte de nuestra naturaleza, son controladas, son controladas. Es como cuando los profetas o los que tenemos algún don controlan ese don. Cuando no se controla ese don, se le da rienda a la emoción. Y con las emociones, la verdad es que cometemos muchos errores. Y eso está ocurriendo hoy en el mundo entero, en el mundo evangélico. Hay muchos errores que tienen que ver con las emociones, con darle rienda suelta a lo emotivo. No tan solo desde el punto de vista nuestro, nuestras propias emociones, comillas, perdón la redundancia, que nos emocionan a nosotros mismos, sino que emocionan a otros. Exactamente. Ujú. Profecías falsas, por ejemplo, producto de las emociones, declaraciones que son producto de las emociones, y entonces allí está la palabra que tú dices, no están en base a lo que debiera existir, no como primera cosa, sino que es la racionalidad.
ser racionales. Para mí, ser racionales, no sé si estás de acuerdo conmigo, y es a lo que tú quisieras llegar seguramente, es pensar bien las cosas, ser reflexivos, tener madurez, estar también en el cielo, pero también en la tierra. No sé Exacto. si a eso Sí, tú sí, sí. Exacto. te quieres referir. Siempre cuando pienso de esta manera, en otros contextos también, se me viene a mi mente la palabra equilibrio. Y yo creo que eso fue, mira qué interesante esto, ya me estoy emocionando, Eso es bueno, eso es bueno. pero me quiero también ubicar en la razón. Ujú. Me emocionó saber, haber sabido por la escritura y también predicar de eso muchas veces en lo que fue el apóstol Pablo para la iglesia. Yo creo que el apóstol Pablo fue racional respecto a la emoción de la iglesia incipiente. La iglesia incipiente, una extraordinaria iglesia llena del Espíritu Santo, pero le daba mucho a la emoción. Ahí tenemos todo el tema de las manifestaciones espirituales, de la glosolalia, de las profecías Las y de lenguas. tantas cosas, de las lenguas básicamente, ¿verdad? La glosolalia. Y no fue el apóstol Pedro el que corrigió ni estableció orden, que era como el mayor, ¿verdad? Y que podía esperarse. Pero tuvo que venir un apóstol, que todos bien sabemos la historia de dónde viene, cómo se convierte, cómo el Señor lo llama. Ojo, un hombre que también tenía cierto grado de educación. Ojo, también un poco tendríamos que tocar ese punto. Y él pone orden, por de orden desde la razón, pero sin dejar lo espiritual, que es fundamental. Y ahí él coloca equilibrio entre lo que es emoción y racionalidad. Eh, eh, yo creo que es un ejemplo que podría servir en nuestra conversación. Ahora, también hay hay una palabra que usted usó mucho, o sea, que usted la usó, y es el balance. Nosotros, como personas porque trabajamos en un mundo natural, pero también trabajamos en un mundo espiritual, ¿cierto? Así Donde es. una, frente a un ministerio, frente a ser un influenciador de muchas personas, ser un influyente, ¿cierto? ¿Cuál sería el consejo, la forma de nosotros tener este balance de donde nosotros separemos, ya, esto es espiritualidad y esto es emoción? Por ejemplo, hay gente hoy día, eh, por todo lo que hoy día está pasando a nivel mundial, ¿cierto? Estos son señales que Cristo viene, estos son señales de esto, tienen que hacer esto porque yo tuve un sueño y ahora siento esto. Eh, Mucha gente, claro, se guía por su emoción y por lo que está viviendo hoy día. Y eso se espiritualiza, ¿cierto? Hoy día uno entra en las redes sociales y Claro. más con todo lo que está sucediendo, ha espiritualizado muchísimo todo el tema de la pandemia, el tema también del estallido social que ha sido muy reciente en nuestro país y en otros países. Claro. Eh, yo te doy gracias porque me ayudas un poco a poder responder a eso Ujú. y poder hablar sobre eso. Efectivamente, hay que tomar con equilibrio lo que está pasando. Eh, nosotros sabemos que la señal última de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, es que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, ¿verdad? Eso, Exacto. eso es Sí. escritura. Mm. La pregunta es, ¿se ha predicado el Evangelio o conoce todo el mundo el Evangelio hoy día? Eh, no sé, o sea, yo no tengo la estadística, pero son 7.500 millones de personas. Estadísticamente son entre 2.500 y 3.000 millones de personas en el mundo que son cristianos. Vale decir, hay 5.000 o 4.500 millones de personas que no conocen a Cristo. Probablemente sí han oído hablar de Cristo muchos de ellos, pero no le han aceptado. Pero muchos de ellos, yo no sé cuántos, 1.000 millones, no tengo idea, nunca han escuchado a Cristo. Entonces, para mí la señal de la segunda venida de Cristo, aunque este no es el tema, pero es que todo el Evangelio haya sido predicado.
Luego, en todo el mundo. Luego, están las herramientas para poder predicar el evangelio en todo el mundo. Las están. El satélite, el internet, todo lo Hoy demás, día ¿verdad? está todo. Está todo, 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 todo. Obviamente hay lugares donde no hay ese tipo de herramientas, de ese tipo de instrumentos, ¿verdad? De redes para llegar allá. Entonces allí están, ¿verdad? Las instituciones, ¿verdad? Las misiones, Los misioneros que van. los misioneros que están luchando por entrar en los lugares donde no se puede entrar. Bendito sea el Señor por los misioneros, ¿verdad? Que se esfuerzan corriendo riesgos y todo. Porque es el mandato. Entonces, para mí esa es la señal. Luego, segundo, lo que está pasando ahora, yo creo que sí es parte de las señales, pero son señales de los últimos tiempos, porque pandemias han habido en otros tiempos, Exacto. Sí, terremotos han habido en otros tiempos, exacto. guerras, olvídate, Siria está 7 años en guerra, 400.000 muertos ya, guerras en todas partes, eso no es novedad, las hay, pero que está siendo más cruento, más fuerte esto, es verdad. A lo mejor será porque tenemos más comunicados, tenemos más conocimiento. Hoy día la noticia es al minuto. O sea, a lo Sí. mejor por eso a lo mejor está siendo como más fuerte el tema. Sin embargo, yo creo que es parte de las señales. Pero me atrevería a decir algo, mi hermano querido y queridos oyentes, nos están viendo también, porque tenemos una grabación en audio tan Así solo. mismo. Nos Es están una viendo y nos están grabación escuchando. en tele. Entonces estoy tratando de colocarme lo más bonito posible. Así que con lentes, estoy Claro. con lentes. Y yo no sé, yo me veo chiquitito acá, pero me imagino que tú me No, estás se ve viendo grande. bien. Exacto, sí. Pantalla Ok. grande. Entonces, detrás mío está una de mis bibliotecas que yo suelo usar. Estoy llegando. Bueno, mira, yo creo que es parte de la señal. Ahora, emocionalmente, mi querido, se me olvidó tu nombre, Marcos. Marco, perdón. Mi querido Marco, emocionalmente, yo creo que Cristo viene pronto. O sea, uno como que lo siente. Ahora me voy a volver más pentecostal. Yo creo que Claro, los tenedores todos están sonando para la boda del Cordero. claro. Emociona, Sí, emociona hablar sí, de sí. eso. Exacto. Pero yo siento que el Señor viene y está a las puertas, porque el mundo está como para reventar la delincuencia, la violencia, la falta de respeto, el tema anárquico está en todas partes del mundo, nadie respeta a nadie. O sea, yo creo que hay un tema fuerte de anarquía, producto de falta de gobierno también, eso es anarquía. Claro. Y falta de gobierno en los gobiernos y falta de gobierno también en las iglesias. ¿Ok? Bueno, ese es otro tema. Entonces yo creo que emocionalmente, yo creo que sí, tiene algo de racional también. Pienso con mi mente y con mi cabeza de que Cristo viene pronto. No creo que sean las últimas señales, yo creo la última señal, pero que el Señor viene. Entonces, allí yo, por lo que he dicho, no sé si te suena un poco al equilibrio, no sé si le estoy colocando balance al asunto. Claro, exacto. Emocionalmente yo veo que Cristo viene, pero que también de alguna manera lo que está pasando es parte de las señales. Y eso me lleva a una tercera cosa. No sé si te la puedo decir inmediatamente. Ujú. Que esto está siendo un gran mensaje, lo que está pasando para la iglesia, fundamentalmente para nosotros. Aquí hay un mensaje extraordinario para nosotros. Primero, un mensaje para nosotros en el sentido de que tenemos herramientas o elementos como para enfrentar este tipo de situaciones, este tipo de crisis, porque esto es una Sí, crisis a nivel claro. mundial. Si tú te das cuenta, si nosotros pensamos, la crisis es tan grande, y no estoy tratando de extremar esto, ni siquiera, como te dijera yo, sembrar terror a esto, pero es una verdad. Esta crisis va a llevar a Chile, los expertos lo están diciendo ahora, a un probable desempleo de un 18%. ¿Te puedes imaginar cuando ya por historia estamos menos de 2 dígitos? Lo más terrible es que
apuntan a Estados Unidos a un 20% de desempleo. Estoy hablando de crisis. Ya ves tú que China estaba creciendo al 7, al 8% antes de la pandemia, y ahora con mayor razón bajaron al 4% y menos. Ojalá China esté creciendo al 4% ahora. En algún momento crecimos al 6%, pero hoy estamos en menos del 1%. O Menos sea, del 1, es verdad. entonces, ¿qué estoy diciendo? Crisis. Frente a eso, y me imagino que hay muchos hermanos y hermanas que nos están viendo, ¿verdad? Muchas personas. Hay 4 cosas que frente a este tipo de crisis, como herramientas para poder superarlas, tenemos que tenerlas dentro de nosotros muy fuertemente. Número 1, debemos tener claro que Dios es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como el mundo las da, yo se las doy. Eso dice la Escritura. Número 2, el apóstol Pedro habla que el Señor nos ha dejado, mira lo que dice, promesas, pero promesas que son hermosísimas, hermosas y grandísimas. Eso dice el apóstol Pedro. Nos vamos a aferrar de las promesas. Tercero, el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. O sea, vamos a seguir creyendo que el Señor nos va a seguir sosteniendo. Así Y es. cuarto, y cuarto, y cuarto, lo fundamental, tenemos la herramienta de la oración. Y fíjate que se supone que hoy día el pueblo del Señor debe estar orando más que nunca. Sí, Debemos estar orando más que nunca. Deberíamos estar orando más que nunca. exacto. Entonces, frente a esto que es crisis, y que emocionalmente le hemos estado llamando como algo que es una señal de que Cristo viene pronto, tema racional que no es la única señal, ni es la única cosa que ha sucedido en la historia, sino que la señal más grande es que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Frente a todo esto tenemos estas 4 herramientas, estos 4 elementos para poder cruzar, pasar, sobrepasar, superar esta crisis como pueblo del Señor. Y este es un mensaje para la iglesia, pero es un mensaje que la iglesia también debe seguir transmitiendo a Exacto. todas aquellas personas que están intranquilas, y tú usaste una palabra, a todas esas personas que están viviendo, tú lo dijiste, incertidumbre. Esa incertidumbre está en el mundo. Lo que yo he dicho de los índices y todo esto de la economía puede producir también en nosotros incertidumbre. Y es parte de nuestra racionalidad, es parte de nuestra. Pero ahí están estas 4 cosas, ¿verdad? Que a nosotros nos van o nos pueden ayudar, que es la paz del Señor, ¿verdad? Las promesas del Señor que son hermosas y grandísimas, el tema del poder de Dios y el tema de la oración para poder superar esta crisis. No sé si te puedo Obispo, agregar otra cosa. sí, No sé si te mire, puedo agregar otra cosa. sí, no sé si tiene el tiempo como para la segunda pregunta, que era el segundo tema que queríamos tocar. ¿Sí? Ya. Por favor, adelante. El segundo tema también es relacionado al trabajo ministerial, ¿ya? Usted comentaba todo el trabajo que ha tenido en su iglesia, su organización, levantando líderes, formando líderes. El tema de la formación, creo y sigo creyendo que es un tema tan importante que no se le ha dado la relevancia en las iglesias de nuestro país, y por eso hay muchas iglesias que como que no tienen buena formación, hay deformación, ¿cierto? Eh, pero hay un tema que es muy importante, que para mí lo creo relevante, y es la lealtad. La lealtad hoy día al llamado, ¿ya? Nosotros hoy día vemos cómo muchos ministerios también en varias iglesias se levantan y se desarman tan rápidamente, ¿ya? Vemos como o se separan y dejan de profesar lo que en un inicio fue su motor, ¿me explico? Entonces, y ahí es cuando uno empieza a cuestionarse, decir, oye, está bien, yo tengo un llamado, ¿cierto? Yo tengo que ser leal a ese llamado porque Dios me lo dio, pero ¿hasta dónde nosotros tenemos que tener
esa confianza, ese punto de vista lealtad. o ese foco, ¿cierto? De dónde yo tengo que ser leal a Dios o al hombre que me está guiando en el llamado. A ver, el tema de la lealtad es un gran problema hoy día, así como la anarquía es un gran problema, el desorden, falta de gobierno, aún dentro de las iglesias a veces. El tema de lealtad es fundamental, o sea, si tú te vas a la Escritura, cuando el Señor habla a Pablo a Timoteo y le habla acerca del carácter de los hombres en los próximos tiempos, te vas a encontrar con este tipo de cosas, crueles, avaros, infatuados, eh, desobedientes a los padres y otras características más. El tema de la lealtad ha sido un problema serio históricamente, históricamente. Ahora tú me hablas de lealtad. Primero, antes de eso, hablábamos en la primera parte acerca de la formación de discípulos. Tú dijiste formación de líderes. Entendamos que no todos los hermanos, discípulos, podían ser líderes de un grupo. No sé, está el tema de nazco o no nazco para ser líder. ¿Te acuerdas tú? ¿Se nace o no se nace? Eso es otro tema. Pero bueno, el tema está en que sí, lo importante de eso es que debemos formar discípulos. Y un buen discípulo va a llegar a ser un buen líder. A eso quería llegar. Primero, un buen discípulo. Y un buen discípulo se supone, bien formado, que va a tener eh, dentro de sí el concepto de lealtad. Lealtad a Dios, lealtad a su familia, lealtad al ministerio. De llamado, si ha sido llamado o no ha sido llamado. Porque si tú no has sido llamado, ya faz comillas al ministerio y a la persona que usamos, si ha sido su cobertura y quien lo ha enviado. ¿Está correcto eso, verdad? Ok. Pero si ha sido llamado, esa persona, pase lo que pase, va a ser fiel y leal a su llamado. Siempre va a ser fiel y leal a su llamado. Por lo tanto, va a ser fiel y leal a su cobertura. ¿Estoy bien enfocado hacia lo que tú quieres llegar? Claro, sí, sí, ¿O sí, exacto. hacia su organización? No, Eso es lo que exacto, quería decir. justamente, porque ¿qué pasa? Lo que hoy día como que prevalece mucho es, o lo que uno muchas veces escucha y tiene como preguntas y consultas, es decir, oye, no sé, yo vengo de tal institución, qué sé yo siento un llamado, no sé, a X, a la evangelización, al predicar la palabra, qué sé yo, pero en mi institución o donde yo estoy, donde yo pertenezco, piensan de esta manera, qué sé yo, tienen otra forma de pensar que no es la que yo creo, y entonces ahí es cuando empieza ese dilema. Y bien como usted estaba hablando, parte sobre de la formación. Entonces, al escucharlo a usted y al entender toda la experiencia y los procesos que usted ha vivido, ¿cierto? Podemos hoy día ver claramente que nuestras grandes falencias hoy día es la formación teológica, que es uno de los capítulos que nosotros hemos tratado tanto aquí en Discípulos TV, con directores de institutos teológicos, etcétera, y cada vez el porcentaje de personas que dejan de asistir ¿ya? A la formación teológica es mayor, versus el porcentaje de nuevos pastores o líderes que son nombrados ante congregaciones nuevas, lo cual nos da como resultado personas que no han sido formadas. Y personas que no han sido formadas van a influenciar a congregaciones que tampoco van a ser bien formadas. Y esa Y es la por lo gran tanto, preocupación. y por lo tanto van a vivir una historia de realización del ministerio Mm. deformadas, mal Exacto, formadas. exacto, Lo que está mal formado, mal forma. Lo que exacto. está mal formado, mal forma. Es vasto este tema, es muy vasto, es muy... Yo en ministerio, bueno, el Señor me ha usado también para enviar a muchos pastores, ungir a mucha gente. He tenido éxito, pero también he tenido fracaso. También ha habido personas que han sido reconocidas como ministros del Evangelio en nuestro medio, ¿verdad? Bajo nuestra cobertura, y también se han retirado de nuestra cobertura por diferencias de pensamiento,
porque han encontrado otra oportunidad. Pero ahí es tan vasto este tema que uno con la experiencia logra entender muchas cosas, muchas cosas. A ver, una persona que ha sido llamada al ministerio, está dentro de una congregación o dentro de una misión y tiene un ministerio distinto al que se está o al que podría desarrollar dentro de esa misión o corporación o iglesia o denominación, va a tener dificultad porque está teniendo un tema distinto. Por ejemplo, si una misión no maneja el tema evangelismo, del don del evangelista, no estoy hablando del evangelizador de la iglesia, que todos somos, sino del don del evangelista. Pero esa iglesia no maneja el tema del evangelismo como el evangelista que viaja, que va, que predica, que hace campaña, pero esa misión o esa cobertura no tiene esa visión. Van a haber dificultades. Pero ¿qué tiene que haber ahí? ¿O qué no tendría que desaparecer allí? La lealtad. ¿La lealtad de qué? De esa persona que siente ese llamado, de acercarse a sus autoridades y decirle, esto es lo que estoy sintiendo, este es mi llamado. Yo quisiera, mira, yo quisiera su cobertura, su apoyo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con discipulado. Exacto. Y por otra parte, la cobertura o la autoridad espiritual, llámese una persona cuando es ministerio episcopal, o llámese un equipo de personas que son presbiterio, una junta directiva, la autoridad, ok, mira, te entendemos, no hay problema, es más, te vamos a apoyar. Y si tú quieres o sientes esto de parte del Señor, oremos juntos que el Señor dé testimonio y adelante, nosotros te apoyamos. Y quizás, si esa misión, ese comité o esa institución tiene recursos, capaz que digan, nosotros te vamos a apoyar. Se sigue siendo leal desde el punto de vista de ese evangelista, que es el ejemplo que estamos poniendo, y leal desde el punto de vista de los directivos respecto a esa persona. Exacto, se comprende. Entonces, eso es formación. Entonces, tomando ese mismo ejemplo, si ese evangelista sale contento, estamos poniendo el ejemplo de evangelista, pueden ser otros casos, Sí, ¿no? sí, puede ser otro caso. Ese evangelista sale feliz, Mm. más encima con apoyo, si es que se pudiera dar, sale totalmente libre y va y hace la pega, hace el trabajo. El Señor lo bendice, no se siente encadenado ni amarrado, ni se siente desleal. Pero a su vez, esa directiva, esa misión, ese obispo, esa cobertura, ese apóstol, llámese como se le llame, también está feliz porque es un fruto. Es un fruto que emana de sus lomos, de su medio. Y te voy a poner un ejemplo que es muy grande, muy grande. ¿De dónde salió Carlos Anacondia? Un tremendo hombre. Sí, De una iglesia local. de las asambleas de Dios, ¿cierto? ¿De dónde salió Freyson? ¿De dónde salió Dante Gebel? Claro. ¿De dónde salieron Gigi Ávila, toda esta gente? Bueno, y muchos otros. A lo mejor te digo, al principio capaz que hubo problemas también, Claro. pero cuando se van dando los frutos, yo tengo un ejemplo de muchos años atrás, de un muchacho joven que se separó voy a decirlo, de mi lado y de nuestro lado. Yo lo ungí, lo casé, todo. Y se separó y no fue fácil, fue doloroso, no nos gustó. Después de muchos años, hubo un acercamiento tal hasta el día de hoy. Nada, no hay ningún quiebre. Y reconocemos el ministerio porque Dios lo ha fructificado, Dios le ha bendecido. Pero Él no pertenece a nosotros, no ha vuelto a nosotros en términos organizacionales, pero igual se siente hijo, se siente discípulo. Y allí está el punto más importante. Tú, como discípulo de alguien, puedes estar en la China o en África cumpliendo un ministerio, pero estás siendo ligado espiritualmente a tu cobertura, a tu padre espiritual, llámese como se le llame, muy ligado. Eso es formación, eso es discipulado. Muchas gracias, obispo. La verdad que encantado por el tiempo. Para mí y para todos nosotros, el equipo, es un agrado cada vez que nos podemos encontrar y compartir este tiempo de entrevista y sobre todo que podemos estar dando
palabras, soluciones a personas que hoy día también están necesitando este tipo de consejos y escuchar sobre todo las experiencias de vida, de procesos, y eso lo pone Dios nomás en las personas. Así que muchísimas gracias. Agrego algo que ha dado luz a todo lo que estamos conversando en esta segunda parte, es el entendimiento ya de algunos 10 años u 8 años a la fecha de los 5 ministerios, el ministerio quíntuple que le llaman algunos, ¿verdad? Cuando eso se ha explicado, lo hemos comprendido, lo hemos estudiado, ha dado pauta para entender mucho más de lo que estamos conversando, del desarrollo de otros ministerios fuera del desarrollo del ministerio solamente pastoral, también del evangelista, del maestro, y de allí que hay muchas congregaciones como las nuestras, por lo menos la nuestra acá, de que permiten también el desarrollo de otros ministerios, al punto de también proveerles recursos, etcétera, financiar sus vidas, etcétera. Y lo último sobre esto también, cuando entendemos, y esto para mí es fundamental en esto, la diferencia que hay y que debe haber entre organización y organismo, entendemos muchas cosas. Cuando entendemos que la iglesia es fundamentalmente un organismo, pero que es organizado, pero que no es una organización fundamentalmente, pero sí es un organismo que tiene organización, que es organizado, entendemos todo eso. Las organizaciones mueren o crecen por inercia, por historia, pero el organismo nunca deja de crecer porque se fructifica. Y eso es lo que el Señor vino a fundar hace 2000 años atrás. Un organismo. Nosotros, bueno, después del siglo III, con Constantinopla y todo lo demás, esta cosa se transformó en organización. Y las organizaciones que no son malas cuando entendemos el espíritu de lo que es una iglesia, ¿verdad? Cuando no se entiende eso, pasan a ser organizaciones tantas que la iglesia que tiene que ser organizada, porque tiene que haber una organización. Claro, En por todo supuesto. país tiene que haber una personalidad jurídica, tiene que haber un estatuto, porque nos obligan a eso y está bien. Pero nosotros estamos por sobre eso. Somos organismos. Y cuando se es organismo, se entiende lo que es el reino, lo que es eclesía, lo que es iglesia, lo que es Nuevo Testamento, lo que es iglesia, lo que es ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Obispo, muchas gracias de nuevo. Encantado por el tiempo y bueno, queda totalmente invitado para la próxima, poder contar con usted y con tanta sabiduría y bueno, y consejos de su parte. Cuando ustedes gusten, y siempre me es un placer hablar contigo y con el equipo, y que Dios bendiga el ministerio también de ustedes, lo prospere cada vez más, sobre todo ahora que está siendo tan importante y Sí, determinante que ustedes ho- estén, hoy, porque hoy sí, la hoy, verdad hoy, que hay que trabajar mucho, hay que darle. hoy nosotros también estamos transmitiendo, bueno, todos estamos transmitiendo nuestros servicios por online. Estamos haciendo nuestras transmisiones martes, jueves y domingo, así que aprovecho de pasar el aviso, no sé si te Bien. estorba, pero los ¿No? martes y jueves a las 8 y los domingos a las 11 de la mañana. Ministerio Petri, ahí estamos transmitiendo, haciendo cultos bien lindos, bien producidos, bien lindos. Gracias al Señor. Bueno, un abrazo, obispo, saludos a todos, a su congregación y estamos al habla. Muchas gracias, bendiciones. Estamos. Ok, un abrazo para todos. Chao.